Hola, buenas tardes, alumnos. Qué gusto saludarlos. Hoy día, ¿no es cierto?, vamos a ver una clase muy importante que se llama la diferencial, en este caso, el efecto invernadero, ¿no es cierto?, y el calentamiento global, en este caso, para entender el cambio climático. Pero antes, ¿no es cierto?, quiero mostrarles un video respecto a lo que hoy día estamos celebrando esta semana, que es, ¿no es cierto?, el Huitripantu, ¿no es cierto?, más, ¿no es cierto?, el día, hoy día especialmente, el día 24, el Día de los Pueblos Originarios de América y Chile. Quiero compartir este video con ustedes. Entonces, vamos al video. Comenzamos. Huitripantu. El Huitripantu es un día importante para el pueblo mapuche. Durante esos días, la naturaleza comienza a cambiar. Llegan las nuevas lluvias que permitirán los nuevos brotes, los ríos renuevan sus aguas, los pájaros madrugan y los animales cambian su pelaje. Cuando termina el rimu y llega el puquén, la naturaleza renueva sus fuerzas con la nueva salida del sol. Esa noche, que es la noche más larga del año, el día se alarga una pata de gallo. Conocimientos que se transmiten de generación y generación. Dependiendo del lof, comunidad, el Huitripantu se puede celebrar de distinta forma. En algunos se reúne toda la comunidad la noche anterior, los cuifiqueche, ancianos, los huechequeche, jóvenes, y los pichiqueche, niños, quienes comparten y cuentan epeu, y en algunas partes también realizan aucatún, juegos, ayecán, música, purrún, baile, y se preparan comidas. Tradicionalmente, cuando era de madrugada, los mapuches se levantaban y se bañaban en las aguas de las vertientes o lagos. Ese día, las aguas cambian de temperatura y se vuelven un poco más tibias que el resto del puquén. De esa forma, los mapuches reciben limpios de cuerpo el nuevo ciclo y se llenan de nuevas energías. De madrugada, cuando aparece el Purapanau, constelación de la cabra, se anuncia la llegada del Huitripantu. Y alrededor de la ruca se hace el yeyipún. La rogativa es dirigida por una machi, sabio o sabia, y durante el día se elevan peticiones y agradecimientos por el cambio de ciclo. Se comparten los alimentos con la naturaleza, se sirve mudai a la tierra, se dejan alimentos sobre el suelo o se queman para que pueda recibirlos. Después de la rogativa, la comunidad se junta a comer y compartir alimentos tales como mudai, hilo, carne, caco, mote y poñi, papa. Durante la tarde, dependiendo de la comunidad, se puede jugar palín, bailar, conversar, compartir entre todos los que participan del Huitripantu. Todas estas actividades están destinadas a fortalecer el espíritu de hermandad del lof, la amistad entre grupos familiares y la convivencia entre diversas comunidades. El Huitripantu es una fecha muy importante en el mundo mapuche y se celebra en distintas partes del territorio de Gualmapu. Bueno, esta, este video nos permite, ¿no es cierto?, de una otra manera, ver la importancia y conocer la importancia de nuestro pueblo originario, especialmente en este caso el pueblo mapuche. Creo que es muy relevante, ¿no es cierto?, que nosotros le demos importancia a la identidad cultural de nuestros pueblos, ¿no es cierto? Muchas veces viendo la asignatura de historia, la historia eurocéntrica, ver lo que ocurrió en Europa,
Sí, es importante para entender un poco el contexto de América y de Chile, pero tenemos que darle hincapié al estudio, ¿no es cierto?, de nuestros pueblos, de nuestras culturas, de nuestros ancestros. Recuerden que nosotros somos un pueblo mestizo, lo que significa que gran parte de nuestro pasado está, ¿no es cierto?, aquí presente, y todavía tenemos la suerte de tener un pueblo originario que aún no se extinguen. Por lo tanto, debemos, ¿no es cierto?, respetar y más aún debemos, en este caso, estudiar a nuestros pueblos. Bueno, con esa introducción, hoy día vamos a entrar ya de lleno, ¿no es cierto?, a ver la diferencia entre el efecto invernadero y el calentamiento global. ¿Cuál es el objetivo de la clase? Entonces, diferencian el efecto invernadero y el calentamiento global en el contexto del cambio climático que estamos viviendo hoy en día, que es uno de los temas más recurrentes, ¿no es cierto?, antes que fuera el tema de la pandemia, era el cambio climático. Veamos el siguiente video para entender un poco el contexto. Cambio climático. ¿Qué es el cambio climático? Uno de los principales servicios que la atmósfera terrestre le presta a la vida es capturar parte del calor que nos llega del Sol. Gracias a eso, la temperatura promedio de la Tierra es de 15 grados centígrados y no de menos 18 grados. Esto ocurre gracias al efecto invernadero. La atmósfera mantiene esta temperatura ideal del planeta gracias a los llamados gases de efecto invernadero, como lo son el gas carbónico, el metano y el vapor de agua. Sin embargo, el uso exagerado de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el uso de plaguicidas incrementa los gases de efecto invernadero, lo cual está elevando demasiado la temperatura del planeta. A eso nos referimos cuando hablamos de calentamiento global. Y al conjunto de alteraciones que el calentamiento produce, le damos el nombre de cambio climático. La elevación de la temperatura puede ser de apenas una fracción de grado cada 10 años. Pero eso es suficiente para causar grandes alteraciones al clima y problemas en la salud de la Tierra. El cambio climático es una consecuencia directa de la manera como estamos llevando a cabo el desarrollo. América Latina aporta el 6% del total de emisiones de gases de efecto invernadero, así como Colombia aporta solo el 0,35%. Los mayores emisores son los llamados a sí mismos países desarrollados. Pero nosotros, tristes campeones de la deforestación y las quemas, no solamente emitimos gases de efecto invernadero, sino que destruimos las selvas y los páramos y en general la piel de la Tierra. Y todo el planeta está sufriendo sus consecuencias. Ya somos testigos de múltiples fenómenos relacionados con el clima que están ocasionando graves desastres en diferentes lugares del mundo. No todos estos fenómenos están relacionados con el cambio climático, pero son una muestra de lo que va a ocurrir en el futuro. Tenemos dos retos por delante. La mitigación, es decir, no emitir más gases de efecto invernadero, lo cual es responsabilidad de los grandes emisores. Y la adaptación, que es aprender a convivir con el nuevo clima de la Tierra mientras le pasa la fiebre y ser responsables mientras los ecosistemas se adaptan a estas nuevas condiciones climáticas. Solo así podremos lograr que las comunidades humanas y los ecosistemas seamos capaces de convivir armónicamente con ese nuevo planeta en que se está convirtiendo la Tierra como consecuencia del cambio climático. Fin. Bueno, espero que les haya gustado el video. Sin duda aparecen, ¿no es cierto?, muchos conceptos que los que estamos tratando en clase, y finalmente, ¿no es cierto?, la forma en que podemos, ¿no es cierto?, atenuar el impacto sobre la Tierra. Entonces, de acuerdo al video, ¿cuál es la diferencia entre el efecto invernadero y el calentamiento global? Tal como ustedes lo dijeron en clase, aquí vemos, ¿no es cierto?, que
el efecto invernadero es natural, es producto, ¿no es cierto?, de la naturaleza. Por lo tanto, hubo hasta el periodo de la industrialización, del inicio de la industrialización, había un total equilibrio entre, ¿no es cierto?, los gases invernaderos, ¿no es cierto?, y en este caso los recursos naturales, la explotación de los recursos. Pero tras el inicio de la industrialización, especialmente en el siglo XIX y el siglo XX, los gases de efecto invernadero aumentaron, concentrándose, ¿no es cierto?, en la atmósfera e impidiendo que los rayos solares, ¿no es cierto?, entraran y salieran. Como vamos a ver en la imagen, los rayos del sol, ¿no es cierto?, ingresan a la Tierra y rebotan, ¿no es cierto?, en forma de calor hacia la atmósfera. En el efecto invernadero, ¿no es cierto?, deja escapar el calor al espacio y retiene un poco, ¿no es cierto?, el calor suficiente, ¿no es cierto?, que es el que necesita el planeta. En cambio, con el calentamiento global, muchos de los rayos quedan atrapados, ¿no es cierto? La sensación térmica, el calor queda atrapado en la atmósfera porque está con muchos gases invernaderos en esta zona, no deja escapar el calor y se devuelve, como ustedes pueden ver acá en la raya naranja. Y el viento las traslada. Por lo tanto, por eso es global. Aquí vemos, ¿no es cierto?, la diferencia de temperaturas entre los planetas Marte y Venus respecto a la Tierra. Y ustedes saben que el planeta Venus, ¿no es cierto?, tuvo su propio calentamiento, ¿no es cierto?, producto de los gases invernaderos, y por eso las temperaturas bordean sobre los 400 grados Celsius. Por eso la Tierra, ¿no es cierto?, siempre mira con buenos ojos los astrónomos cómo sería, ¿no es cierto?, una catástrofe de tal magnitud, con tantos gases. Ahí vemos, ¿no es cierto?, nuevamente el efecto invernadero, los rayos son absorbidos, rebotan, se reflejan en forma de calor y escapan, ¿no es cierto?, al espacio. Eso es lo importante, que ustedes entiendan qué es lo que es el efecto invernadero. Por eso el calor emitido se va al espacio y eso nos permite, ¿no es cierto?, en el efecto invernadero mantener un equilibrio. Pero ahí están ustedes pueden ver que ya lo vimos en la primera clase, ¿no es cierto?, los gases de efecto invernadero. Parte de esta energía es retenida y se vuelve a la superficie de la Tierra con el calentamiento global, porque se devuelve. Por eso, cuando hablamos de cambio climático, es que el producto del calentamiento global, estos gases, ¿no es cierto?, han dejado que el calor, ¿no es cierto?, esté en la superficie de la Tierra, se expanda producto de los vientos, las aguas se calienten, ¿no es cierto?, se derrita, ¿no es cierto?, los glaciares, y eso provoca, ¿no es cierto?, alteraciones, ¿no es cierto?, en la naturaleza. Por eso, lo que ustedes vieron ahí en el video, ¿no es cierto?, que hay mayor cantidad de huracanes, tornados, ¿no es cierto?, sequías, inundaciones, producto de toda esta alteración que ha tenido la atmósfera, ¿no es cierto?, y en este caso la naturaleza. Aquí vemos, ¿no es cierto?, las emisiones mundiales de los países que nosotros, como bien decía el video, de los países industrializados, que los que contaminan en mayor medida. Y de todas maneras, ¿no es cierto?, sabemos, y aquí en el siguiente ejemplo, vamos a ver que todos estos países son los mayores, de una manera que los que más repelen, ¿no es cierto?, o expulsan gases de efecto invernadero. Sabemos que China y Estados Unidos son los que en mayor medida contaminan, porque son los países industrializados, y les sigue Alemania. Pero el país, ¿no es cierto?, que nos llama la atención es Chile, un país que está en vía de desarrollo, pero que contamina mucho, al igual que Brasil y en este caso Colombia. Por lo tanto, la industrialización conlleva, ¿no es cierto?, a la contaminación. Una forma de mitigar esto, ¿no es cierto?, es ocupando energías alternativas. Por eso cuando decía el video, una de las formas es mitigar, es decir, ocupar otro tipo de energías y disminuir la expulsión de gases de efecto invernadero. Entonces, ¿qué efectos del cambio climático vamos a tener? Un cambio en patrones de la precipitación, aumento de eventos extremos, ya decíamos huracanes, tornados, ¿no es cierto?, derretimiento de las capas glaciares, que está ocurriendo en el Polo Norte y en la Antártida, el aumento en la temperatura, veranos mucho más cálidos y primavera y otoños también, y aumento en el nivel del mar, que después vamos a ver un video respecto a eso. Por lo tanto, ¿no es cierto?, aquí es lo mismo que comparábamos en la Tierra, ¿no es cierto?, que puede mantener un equilibrio de 15 grados. En cambio, ¿no es cierto?, lo que ocurrió con la contaminación de los gases de efecto invernadero provocó que el promedio de temperatura de Venus fuera de 420 grados. Por eso, el cambio climático, tal como lo dice ahí, aumenta las temperaturas y con ello aumenta el nivel del mar, ¿no es cierto?, porque va derritiendo los casquetes polares. Aquí tenemos imágenes, ¿no es cierto?, que nos muestran de 1918, ¿no es cierto?, hoy día. Todo lo que eran los glaciares se han derretido, ¿no es cierto? Y eso nos trae problemas del aumento, ¿no es cierto?, de la masa.
el volumen de agua. Los Himalayas, por ejemplo, foto 1948 y el 2003. Estos glaciares que están a gran altura van perdiendo, van retrocediendo. Ahí dice los Alpes han perdido el 50% de sus glaciares y de Himalaya perderá el 20% de su masa glacial en 30 años. Mucho. Y recuerden que los Himalayas, ¿no es cierto?, es donde se habitúan, ¿no es cierto?, y habitan, en este caso, la India y China, que en conjunto hacen 4.000 millones de habitantes, ¿no? Por un cuarto de la población, o más de la población mundial. Por lo tanto, una catástrofe de esta magnitud de sequía, ¿no es cierto?, afectaría en gran medida a la población de esa zona. La Patagonia, en el año 1928 y actual, la misma imagen, y mire cómo se ha derretido, dejando lagos, que después estos lagos, ¿no es cierto?, escurren hacia el mar, los Alpes. Entonces, todos estos fenómenos que ustedes ven aquí en este esquema, ¿no es cierto?, son las alteraciones que ya tenemos producto, ¿no es cierto?, del cambio climático, ¿no es cierto?, que tenemos mayor radiación solar, inundaciones, derretimiento de los casquetes polares, ¿no es cierto?, tormentas, ¿no es cierto?, mucho de la flora marina se va perdiendo con el tiempo, la quema, ¿no es cierto?, de muchas zonas selváticas que provocan, ¿no es cierto?, daño al ecosistema, y nuevamente, ¿no es cierto?, las inundaciones, producto que pueden ser de huracanes, etc. Entonces tenemos una alteración en este momento, y es por eso y es llamativo, ¿no es cierto?, que ocurren fenómenos, y estos fenómenos, por ejemplo, hace mucho tiempo que en Santiago no llovían 3 días seguidos. Y uno dice, oh, qué bueno, para ustedes puede ser llamativo, para nosotros que conocimos de que duraba, ¿no es cierto?, una semana la lluvia, es llamativo porque hace tiempo no llovía tanto. Entonces, pregúntenle a sus papás, a sus tíos, a sus abuelos, esa situación. Y eso es parte, ¿no es cierto?, de lo que estamos viviendo. No tenemos un pronóstico estable de nuestra situación. Siempre tiende a ser ahora inviernos más fríos, pero secos, sin tanta lluvia. Impacto en la agricultura, ¿no es cierto? Hoy en día tenemos la pérdida de cosecha por inundaciones, pérdida de cosechas por enfermedades y plagas, y cultivos muy pobres, porque los suelos han perdido su fertilidad. Luego, en los bosques, destrucción por sequías y aumento de enfermedades y plagas, aumentos de incendios forestales y destrucción por inundación e impacto de los huracanes, dejando desértico, ustedes pueden ver en las imágenes, y también destruyendo el ecosistema, en este caso, la biosfera. En la salud, con el aumento de enfermedades nuevas, ¿no es cierto?, y la mortalidad relacionadas al clima, a enfermedades nuevas, a enfermedades infecciosas, ¿no es cierto?, y la calidad del aire, ¿no es cierto?, que empiezan a presentarse enfermedades respiratorias. La desnutrición también, producto de la falta de suelo cultivable, ¿no es cierto?, y que aumente y encarezcan los productos. Se encarecen y eso produce que mucha gente no se esté alimentando bien, especialmente en los países más pobres. Impacto del recurso hídrico, la disponibilidad de agua potable, ¿no es cierto?, o agua dulce en los sectores, ¿no es cierto?, más pobres del planeta, ¿no es cierto?, también se va a escasear. Y en Chile también, que después lo vamos a ver, ¿no es cierto?, cómo nos va a impactar la sequía en nuestro país. Y las inundaciones, cuando uno dice, oh, qué bueno que llueva, sí, pero esta lluvia, ¿no es cierto?, llegan en zonas, ¿no es cierto?, donde no escurre naturalmente el agua, pero esa agua finalmente no se ocupa porque llega finalmente al mar. Y esa agua dulce, ¿no es cierto?, se pierde. Y la biodiversidad es, ¿no es cierto?, que de a poco, ¿no es cierto?, producto del avance de la zona urbana, vamos destruyendo zonas que son importantes para el planeta, en este caso para el ecosistema y la biodiversidad, tanto marina como terrestre. En síntesis, ¿cuáles van a ser las claves para entender y acomodarnos a esta situación actual? En la mitigación, que es adaptarse, ¿no es cierto?, evitar contaminar más, y la adaptación. Sabemos que el cambio climático es irreversible, por lo tanto nos tenemos que adaptar a esta nueva realidad. Y en esta nueva realidad también tenemos que desarrollar habilidades que nos ayuden, ¿no es cierto?, a proteger nuestro medio ambiente. Quiero que vean el siguiente video para hacer la reflexión.
estas ciudades, ¿no es cierto?, de Europa que están en la costa, se van a hundir, de acuerdo a lo que se dice aquí, ¿no es cierto?, se derretirán todos los polos. Aquí la zona de Estados Unidos, ¿no es cierto?, la costa atlántica, también lo que es Nueva York, Miami, La Habana en Cuba, Cancún en México, la costa este del Pacífico, San Francisco, ¿no es cierto?, se va a transformar en una isla. En Sudamérica, veamos. Es decir, el mar le va a ganar al Amazonas, adentrándose, ¿no es cierto?, la selva. La ciudad de Buenos Aires y Montevideo desaparecen. En África, ¿cuántas ciudades van a desaparecer? Bajo el mar, las pirámides, donde están. O sea, dice que África en este caso, las costas, ¿no es cierto?, van a venir mucho en el gigante del en el centro va a haber mucho calor, va a aumentar el desierto, por lo tanto van a ser zonas inhabitables. En Asia, muchas ciudades van a quedar en día, en Bangladesh, en China y la India, donde hay mucha población, miles de millones de habitantes, que van a tener que buscar un lugar donde irse, y eso es lo que hablábamos en una primera instancia, la migración es producto de catástrofes naturales o cambios climáticos. Lagos de agua salada, que también es inhabitable, son inhabitables. La Antártida, por último, desaparece dejando solamente el casquete, ¿no es cierto?, que es en este caso un suelo, ¿no es cierto?, tierra, sin, en este caso, hielo, quedaría así, cerro. Dicen, en 5000 años pues, no podría suceder todo esto que se derritiera todo. Pero con el avance que estamos llevando, hay muchas de las transformaciones que están ocurriendo respecto al aumento del nivel del mar. Y ahí están, los primeros refugiados climáticos ya están en exilio, para tenerlo presente. Por lo tanto, muchas de estas cosas que están ocurriendo, y ustedes, como lo pensamos y lo reflexionamos en clase, hay que tener presente que el peligro más grande, uno, es la sobrepoblación, que lo vimos en la actividad que usted hizo la semana pasada, que decía tan drásticamente, ¿cuál es la medida más drástica del autor? Es que no nazcan más niños, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se consumen más, ¿no es cierto?, más recursos naturales, pero también contaminan más. Y el otro sentido es que este calentamiento global, ¿no es cierto?, este cambio climático conlleva a la extinción no solamente de los animales, de la flora y la fauna, sino a nosotros como especie, a los seres humanos. Por eso, tal como te dijeron las reflexiones, hay que considerar todo esto y plantearnos a futuro, a las futuras generaciones. Y cuando yo digo futuras generaciones, pensemos de aquí al 2050, al 2100, cuando veamos situaciones críticas en el planeta. Entonces, esta reflexión que ustedes la hicieron en clase, la mitigación y la adaptación a corto plazo, es para ayudarnos a sobrevivir, ¿no es cierto?, en un pequeño espacio de tiempo de aquí al 2050, acostumbrarnos. Y en nuestro país, tal como ustedes dijeron, que todas las ciudades costeras, desde Arica, ¿no es cierto?, Iquique, pasando por La Serena, Coquimbo, Valparaíso, Viña del Mar, hasta el sur, van a desaparecer. Y las playas, ¿no es cierto?, van a estar más cerca de la orilla de la costa. Les voy a dejar unos anexos, ¿no es cierto?, al final. En este caso, las definiciones de mitigación y adaptación, y las acciones importantes para la mitigación y la adaptación. Chicos, ha sido un gusto tenerlos en clase, así que les envío un abrazo fuerte, cuídense mucho, y estamos en contacto el próximo miércoles en clases. Un abrazo para todos, que estén muy bien.